estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda, siempre traer tu cubrebocas. Y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Reunión de matrimonios, Amor Ágape. Los jueves, cada 15 días, a las 8 de la noche, en nuestro auditorio. Hombres del Reino, reunión de varones, los viernes, cada 15 días, a las 8 de la noche, en nuestro auditorio. Reunión de jóvenes, Impacto, los sábados, cada 15 días, a las 7 de la noche, en nuestro auditorio. Reunión de mujeres, Su ADN en mí, último sábado de cada mes, a las 6 de la tarde, en nuestro auditorio. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73, 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre. Que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Jesús, te doy
gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre estoy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre estoy. Somos por ti. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste
Dile, gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre estoy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy y hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy y hasta el final. Hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Que tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
final. Oh, 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 hasta el final. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Dios es bueno, iglesia. Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Y en realidad, cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, entonces Él nos va a llevar por lugares que ni siquiera nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios grande, es un Dios misericordioso y no nos cansamos de adorar a nuestro Dios. Bien, quiero darle la bienvenida nos están sintonizando desde la Ciudad de México y aquí mismo en Tala, hay gente que nos está siguiendo y bueno, pues le damos gracias a Dios porque Dios en su infinita misericordia nos permite llegar a los hogares, ¿verdad? Esto antes no era posible y hoy, bueno, pues tenemos el gusto, el gozo de poder llegar hasta los hogares de la gente. Y bueno, pues hoy vamos a ver, siento un poquito fuerte ¿no está bien? ¿Está bien el volumen? Ok. Hoy vamos a ver la epístola a los Romanos, como lo hemos estado viendo cada semana, y en esta semana vamos a dar por concluida la epístola a los Romanos, y vamos a ver los dos últimos, bueno, no son los dos últimos, pero vamos a ver los capítulos 14 y 15. El capítulo 16 básicamente son salutaciones, entonces ese no lo vamos a analizar. Pero vamos a ver lo que es el capítulo 14 y el verso 15. Y el título del tema de hoy es contender. ¿Cómo? Contender. ¿Y qué es contender? Bueno, la palabra contender es enfrentarse, o sea, normalmente dos personas se enfrentan entre sí para imponer su voluntad o conseguir algo. Eso es contender. También hay otra palabra que debemos de entender, que es opinión. Y la opinión es la idea o juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien. Entonces, normalmente cuando alguien contiende es porque tiene una opinión y cree que esa es la buena, es la correcta, ¿verdad? Y cuando se juntan dos personas o más de dos y cada uno tiene su opinión, híjole, pues se vuelve un conflicto, ¿sí? No sé si a ustedes les ha tocado estar en pláticas donde hay dos que están defendiendo su postura y bueno, hasta ponen de malas, ¿sí o no? ¿Verdad? Espero que ustedes no sean de los que ponen de malas a los otros, ¿verdad? Que ustedes sean los que contiendan. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Capítulo 14, verso 1 de los Romanos, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Capítulo 15, verso 1, o sea, vamos a leer los dos versos, el 1, en el 14 y en el 15. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, si se dan cuenta, los dos versos de cada capítulo, el primer verso de cada capítulo, primero nos menciona a los débiles y el verso 15 menciona a los fuertes, ¿verdad? Y esto es algo interesante. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice así: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno
o malo. Y el verso 15, el capítulo 15:1 dice: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy vamos a recibir. Señor, y yo te pido para que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y así de esa manera, Señor, podamos entender lo que tú quieres que hoy aprendamos. Padre, nos queda claro que contender no es algo que te agrade. Señor, ayúdanos para que podamos ser fuertes, pero también sabios, como nos enseña tu palabra. Y los que somos débiles, Señor, para que podamos fortalecernos en nuestra fe, pero también con sabiduría. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces ya vimos que tanto el capítulo 14 como el capítulo 15 nos habla del fuerte, bueno, primero del débil y luego del fuerte. Pero el verso 14 nos dice que debemos de recibir a los que son débiles en la fe y que no debemos de contender. Ahora, pónganme mucha atención en esto. En primer lugar, tendríamos que definir quién es el débil o quién es el fuerte. O sea, a lo mejor ustedes preguntan en este momento: bueno, pastor, entonces, ¿yo soy débil o soy fuerte? Y a lo mejor yo les diría: ¿y yo qué soy? ¿Débil o fuerte? No, porque nos está hablando eso el apóstol Pablo. Nos habla de que debemos de ser débiles, o más bien dicho, de que debemos de comprender al débil. Y dice: y los que somos fuertes, el apóstol Pablo se consideraba fuerte, ¿sí o no? Entonces a lo mejor la iglesia dice: no, pues los pastores son fuertes. Bueno, vamos a ver si de veras los pastores son fuertes o no. Entonces, ¿quién es el débil en la fe y quién es el fuerte? Debemos de entender, iglesia, que todos, digan conmigo, todos tenemos debilidades y fortalezas en nuestra fe. Es decir, en algunas cosas somos fuertes y en otras somos débiles. ¿Cómo es esto? Bueno, el capítulo 14 nos lleva y nos enseña que las diferencias de opinión prevalecían en ese tiempo en la iglesia en Roma. Como les hemos venido diciendo, la iglesia en Roma, pues eran judíos, ¿verdad? Que habían sido instruidos de acuerdo a la ley, pero que ahora vivían en Roma. Pero también ahí había gente que no era judía y que ya había conocido de Cristo, ¿sí? Entonces ya las cosas eran más complicadas. Algunos eran judíos, pero habían sido criados en Roma. Entonces ya no, o sea, conocían la ley, pero como que no la llevaban muy bien. ¿Sí me van comprendiendo? Entonces, eso era lo que pasaba ahí en Roma. Entonces había diferencias de opinión en los seguidores, y no solamente en ellos, sino yo creo que el apóstol Pablo al conocer la historia o al estar leyendo o viendo, pues se dio cuenta de algo, que los discípulos de Jesús también contendieron. ¿Sabían eso? Miren lo que nos enseña Lucas capítulo 9 versos 46 al 48 y mismo Lucas 22 al 24. Dice la escritura, Lucas 9:46, dice: entonces entraron en discusión los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Se acuerdan que le preguntaron a Jesús: Jesús, y allá en el cielo, ¿quién va a ser el mayor de nosotros? ¿Sí se acuerdan? Como que quién va a ser tu consentido, ¿no? Y luego todavía, para acabarla de amolar, una mamá va y le dice a Jesús que sus dos hijitos se sentaran junto a él. ¿Sí se acuerdan de eso? Y eso pues no les gustó a los apóstoles. O sea, no se valía que metieran mano negra, ¿no? Siempre las mujeres así queriendo ahí ayudar. Y entonces la Biblia nos dice, sigue diciendo: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre,
a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. ¿Qué les enseñó Jesús? Humildad. ¿Verdad? O sea, ¿quieren ser grandes? Deben de ser humildes como un niño, sencillos como un niño. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que nuevamente Lucas nos vuelve a dar otra enseñanza en el capítulo 22. En el capítulo 22, verso 24, encontramos que ya estando Jesús, desde el verso 23 ya habían hecho un complot para matar a Jesús. Jesús estaba en el aposento alto, estaba tomando la cena con los discípulos, ¿verdad? Terminó de dar la cena y el verso 23 dice: entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Qué empezaron a hacer? A contender entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de ser esto? Cuando Jesús les dijo: uno de ustedes me va a entregar, ellos empezaron a discutir quién es el que lo iba a hacer. Empezaron a contender, ¿sí? Y entonces Jesús, verso 24 dice: hubo también entre ellos una disputa, es decir, una contienda sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Es decir, Jesús nuevamente los lleva a la humildad. Primero les dice, les pone a un niño, y después les dice que tienen que servir, ¿verdad? Les dice: ustedes quieren ser mayor en los cielos, tienen que servir aquí en la tierra. Así es de que recuerden que tenemos que servir, porque el que no sirve, o lo que no sirve, ¿qué sucede con ello? A la basura, ¿no? Lo que no sirve. Hace un rato fue Chuy y me dijo: pastor, mire todo esto. Tíralo, ya no sirve. Lo bueno es que Dios no es así, sino ya cuántos hubiera tirado, ¿sí o no? Bueno, pero entonces encontramos que ¿quién es el débil en la fe y quién es el fuerte? Bueno, hay diferencias. También contendieron con Pedro. Una ocasión, ustedes recordarán cuando Cornelio mandó llamar a Pedro, ¿verdad? Cuando las viandas bajaban, ¿no? En la visión que él tuvo, bajaban las viandas y había una voz que decía: Pedro, mata y come. ¿Se acuerdan? Y entonces Pedro entendió que tenía que ir y fue allá con Cornelio, predicó la palabra, comió con ellos. El buen Pedrito comió con ellos. A lo mejor tenían unas carnitas los romanos, ¿no? Ahí tenían ellos, comió con ellos. Y otro problema: eran gentiles, no estaban circuncidados. Y Pedro se fue a platicar con ellos. Entonces, miren lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 11, versos 2 y 3, para que vean que la Biblia nos enseña. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, estoy leyendo el 1, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Es decir, habían recibido la palabra de Dios. Verso 2: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, contendían con Pedro los que eran de la circuncisión, diciéndole a Pedrito: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Oiga, ¿no se habían dado cuenta que muchos de ellos habían aceptado a Jesús como su salvador personal? Lo mejor era decirle: Pedro, qué bueno que ya fuiste y ya los gentiles están conociendo de Dios. No, le echaron pleito porque se fue a meter a comer a la casa de los incircuncisos, de los pecadores, y comió con ellos. Yo les pregunto, ¿acaso no Jesús les enseñó eso? Jesús comía con los publicanos, ¿sí o no? Jesús comía con los pecadores.
Pero los de la circuncisión o los de la incircuncisión, como dice aquí, los de la circuncisión le pelearon a Pedro, contendieron con Pedro. Ahora, fíjense bien, cuando la carta a los romanos se escribió, cuando Pablo escribe esta carta, para los romanos era normal que los animales que ellos comían, era muy normal que ofrecían en sacrificio los animales a sus ídolos, a sus dioses, y la carne que sobraba la llevaban a las carnicerías y la vendían o los llevaban al mercado para que toda la gente pudiera ir y comprar carne. Entonces, era normal que en la carnicería hubiera carne ofrecida a los ídolos. Era algo normal. ¿Sí está comprendiendo? O sea, no era, híjole, ¿será o no será? No, era algo normal. Salvo que fuera ya un carnicero cristiano, pues seguramente ese no lo hacía, ¿no? Pero todos los demás lo hacían, era normal. Por eso es que Pablo, si ustedes leen el capítulo 14, les dice: hey, es normal que los animales hayan sido ofrecidos en sacrificio a sus ídolos, a sus dioses, y lo demás está puesto a la venta. Eso es normal. Si para ti, que eres fuerte en la fe, no te preocupa, no sabes que no te hace daño, y tú vas y compras la carne y eso no es pecado para ti, entonces cómprala y cómetela. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero si tú eres débil y tú tienes temor, porque además tienes sangre judía y conoces la ley, y la ley dice que no puedes comer eso, entonces no la comas. Pero ni el que te la comas o el que no te la comas, eso no es pecado. Por eso dice el apóstol Pablo: algunos oran para comer, otros no oran, y tampoco eso es pecado. O sea, quiere decir que si tú cuando te sientas a comer oras, no es pecado ni te hace más santo. Y si tú cuando te sientas a comer no oras, tampoco es pecado. ¿Sí? Como que, a ver, pastor, a mí me enseñaron que yo tenía que orar por mis alimentos porque si no me iba a ir al infierno. Bueno, pues no. Eso no es cierto. Eso no es pecado. ¿Sabes cómo se llama eso? Gratitud. Cuando tú oras por tus alimentos, porque le das gracias a Dios porque tienes alimento, ¿sí o no? Si en la mañana cuando te levantas y no oras y te vas a trabajar, no pasa nada, no es pecado. Y si tú oras y un día saliste corriendo y no oraste, no te sientas pecador, porque hay quien se siente pecador. Ay, es que hoy no oré, hoy no he orado en todo el día, híjole, ahora sí, qué mal estoy con el Señor. No. Mire, lo que es pecado es pecado. Si adulteras es pecado, si fornicas es pecado, si robas es pecado, si asesinas es pecado, si levantas falso testimonio es pecado, si dices mentira es pecado, si dices groserías es pecado. Es decir, el pecado está bien definido en la Biblia. Por eso el apóstol Pablo dice: hey, no hagan o no contiendan en que si es pecado o no es pecado. No contiendan en que si lo haces te vas al infierno, o si no lo haces no te vas al infierno. No. Eso no es así. Dice el apóstol Pablo: hey, lo que ustedes tienen que entender es que si para ti, que tú eres débil en la fe, y tú dices: es que si yo me levanto y no oro en la mañana y pasa todo el día y no oro, entonces estoy en pecado, estoy mal, me siento mal. Dice el apóstol Pablo: bueno, si tu convicción, o sea, si tú fallas a tu convicción, entonces sí piensa que es pecado, porque estás fallando a tu convicción, pero no porque la Biblia te diga que es pecado. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces,
Por eso es que mucha gente en aquel tiempo, ¿saben qué hacían? Comían verduras. Decían, no, mejor comemos verduras, esas no están ofrecidas a los ídolos. Sí, porque el otro era sabido de todos que matar un animal lo ofrecían a un ídolo y lo que sobraba lo vendían. Eso era conocido de todos. Entonces era un problema. Por eso el apóstol Pablo dice, hey, no, o sea, no contiendan por eso. Entonces hay gente que contiende, ¿uso velo o no uso velo? ¿Me corto el cabello o no me lo corto? ¿Me pinto o no me pinto? ¿Uso bigote o no uso bigote? ¿Me dejo el cabello largo, hombre, o tengo que andar bien cortito? ¿Sí? ¿Sí van conmigo? ¿Sí o no? Ahora, si tu convicción es, yo tengo que ir a la iglesia con velo, pues ven con velo, yo no te voy a juzgar. Tú tráete tu velo y póntelo. Yo no te voy a decir, quítese el velo, porque en esta iglesia nadie entra con velo. No, usted puede entrar como quiera. Si usted un día se le ocurre venirse de rodillas desde allá hasta el altar y ponerse a orar aquí, yo no le voy a decir que no lo haga, si es para Dios. Si usted le enseñaron y usted se siente bien venir hasta acá enfrente y empezar a orar aquí enfrente, hágalo. Yo no le voy a decir no, eso es pecado. Si todo ora hincado, hágalo. Si ora parado, hágalo. Si ora acostado, hágalo. Si ora de cabeza, pues póngase a orar de cabeza. Yo no voy a tener problemas por eso. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Y eso es lo que el apóstol Pablo les está enseñando y está diciendo, hey, ustedes débiles, tengan cuidado. Lo mismo sucedía con el día, con el tiempo. Bueno, pues sucede que empezaron a decir, bueno, es que el día y que si sí o que si no. Y entonces encontramos que hoy en día hay gente que dice, es que hoy es el día de, bueno, acaba de pasar el lunes, ayer, el día de los enamorados. No, porque eso es del diablo. Yo te pregunto, ¿te hace daño? A ver, mujeres, ¿les hace daño que su esposo los lleve a cenar? ¿Las lleve a cenar? O sea, ¿eso es pecado? Pecado es que uno las lleve seguido. No, ni tampoco eso es pecado. ¿No? ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Pero hay quien sataniza y lo pone como pecado. Es que no celebres la Navidad, no celebres los cumpleaños. Tu cumpleaños no lo puedes celebrar. ¿Saben quién era bien fiestero? Jesús. Él era bien fiestero, porque los judíos son bien fiesteros. Entonces de momento hay feria, sí se llama así, ¿verdad? Está la feria. Entonces, no es que no puedo ir a la feria, ¿por qué? Porque está dedicada al santo patrono. Y luego, pues yo voy a echar una torta ahogada, iba a decir unas garnachas, unas chalupas, unos pambazos, no vas a saber ni qué es eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Unas chalupitas, unos pambacitos, ¿no? Unas patitas allí, unos higaditos, ¿no? Así bien ricos, ¿verdad? Entonces, pues yo puedo ir. Pero el apóstol Pablo dice, pero tú que eres fuerte, si el ir a la feria es ocasión de que tu hermano débil reniegue de su fe, entonces no vayas a la feria. Cuando él está allí, no vayas. Si es ocasión de que él se sienta mal y quiera pelear contigo porque traes velo y él no trae, o al revés, porque no traes velo y él sí usa, ella sí usa, dice el apóstol Pablo, entonces póntelo o quítatelo. ¿Sí? Así dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién? El que es fuerte. Es que me invitaron a una fiesta de 15 años y no voy porque es pecado. ¿Dónde dice que es pecado? Yo quiero saber dónde dice la Biblia que es pecado. Es que no puedo ir a la boda de mi hermana, de mi cuñado, de
de X persona no puedo ir porque va a ser en otra religión y no puedo ir. ¿Y quién dice que no vayas? O sea, ¿quién? Pero si el que tú asistas es ocasión de que caiga uno que es débil, no contiendas con él. Decir, es que no es pecado, es que no es pecado, es que sí puedes ir. No, es que no puedes ir. Entonces ya, no pelees, dice la Biblia. No pelees, porque eso se llama juzgar. Cuando tú le dices a uno, no es que tú tienes que ir, tú sí puedes ir, el otro, no puedo ir, y tú tampoco debes ir porque te vas a ir, estás juzgando. ¿Y qué crees? El que juzgues sí es pecado. ¿Estás entendiendo? Sí. Entonces, la Biblia es muy clara. Ahora, tanto el cristiano fuerte como el débil pueden hacer tropezar a su hermano, ¿verdad? El fuerte, o sea, tú eres fuerte pero insensible. ¿Cuál es el insensible? El que hace alarde de su libertad y de esa manera puede ofender intencionalmente la conciencia de otro cristiano. Estás loco. Yo no sé quién te enseñó eso. ¿Se han dado cuenta que los que más contienden son los mismos cristianos? Es que en mi iglesia así se hace, no sé por qué en tu iglesia no lo hacen. Por eso no contiendan, porque ni lo uno ni lo otro es pecado, mientras no hablemos aberraciones, ¿sí? Mientras no hagamos cosas que a Dios no le agradan. Pero si tú cantas y bates las manos o aplaudes, no pasa nada, eso no es pecado. Si tú utilizas panderos, y aquí tenemos panderistas y aquí están danzando, no es pecado. Nosotros no lo usamos, y no lo usamos porque sea pecado. Y si en otra iglesia lo hacen, está bien. Aquí nosotros levantamos primicias, si otra iglesia no la levanta, no quiere decir que nosotros estemos mal y que ellos están bien. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Lo que sí te va a meter en problemas es que juzgues, porque aquí está la palabra y la palabra lo dice. Ahora, el débil es temeroso. El débil lo hace por miedo o no lo hace por miedo. Por causa de su temor puede imponer reglas mezquinas, o es decir, reglas pobres sin fundamento a los demás y así causar confusión. En una ocasión escuché de alguien que dijo, no, es que no puedes tener fotografías de un familiar tuyo, y menos si ya se murió. ¿Y eso quién lo dice? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿Sí? ¿Sí van conmigo? O sea, ¿de dónde? Entonces, no es así. Es que la fiesta de 15 años de las muchachas es pagana. Si nosotros viéramos de dónde salió el vestido blanco de las novias, se espantarían. ¿En serio? Se espantarían. Irma, las novias hace mucho tiempo, algunas se casaban de rojo y otras de negro. Aunque usted no lo crea, vea la historia. Hoy se casan de blanco. Entonces, cuando una mujer ya vive con su cónyuge, con su pareja, pues, ¿no? Y después determina casarse, y cuando se va a casar, le dicen, sí, pero vestida de blanco no. ¿Y quién dice que no? ¿A quién? La Biblia no dice que no. ¿Se han leído la Biblia? La Biblia no dice que no. En una ocasión me dijeron, no, porque es que el blanco es pureza. Y entonces ya no puede una mujer que ya tiene hijos o que ya se adelantó, no puede venir y casarse de blanco, porque el blanco es pureza. Cuando
hicimos unas bodas colectivas en la iglesia y una mujer me dijo eso. Le dije, y yo quiero preguntarle, ¿usted se siente impura? Porque si se siente impura, entonces tengo que darle el mensaje de salvación. Dijo, no, pastor, yo estoy bien delante de Dios. Entonces véngase de blanco como usted quiera. O sea, ¿quién le impide? O sea, de acuerdo a lo que usted me dice, ¿es pureza o impureza? ¿Usted se siente pura? Sí, entonces véngase de blanco. ¿Se siente mal venir de blanco? Pues véngase de acuerdo a cómo se sienta bien, un gris ostión, un gris perla, un gris oscuro o un gris completamente negro. Ahí tráigase el color que quiera, como se sienta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Entonces, nosotros no podemos hacer algo que no. Número 3, el fuerte y el débil serán juzgados. El fuerte y el débil van a ser juzgados. ¿Saben por qué? Por imponer o por ser liberales y hacer caer a otros. No por cosas que se imaginan. Por eso, ¿se acuerdan lo que veíamos? Opinión, es lo que yo creo, es la idea que yo tengo. ¿Sí? Entonces yo tengo la idea de que aquí en la iglesia todos tienen que danzar. Pues no. Por eso es que yo nunca les he dicho, a ver, todos a danzar, el que no dance se va al infierno. Pues no. Yo me voy a ir al infierno por andar diciendo eso, porque eso no dice la Biblia. ¿Sí? ¿Se van conmigo? Entonces, iglesia, no juzguen a otros hermanos que no vienen con nosotros y su doctrina, su liturgia es diferente a la nuestra. No la juzguen. No la juzguen. ¿Sí? La Biblia nos enseña, el fuerte y el débil van a ser juzgados, no por lo que comas o no comas, por lo que hagas o dejes de hacer. Vas a ser juzgado porque no actúas con amor. Eso nos dice los versos del 7 al 11 del capítulo 14. ¿Sí? Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahora, la Biblia nos enseña, fíjate bien, el pecado no es un asunto privado. Todo lo que hacemos afecta a otros, ¿sí? Si tú pecas, vas a afectar a otros. Si no pecas, vas a afectar a otros. ¿Sí o no? De una o de otra manera vas a afectar a otros. Si haces algo que crees que está mal, entonces pecas porque estás haciendo algo que va en contra de tus convicciones. Es lo que dice el apóstol Pablo. Sí. Entonces, por eso es que cuando aquí ha llegado gente, porque si nos ha llegado gente con velo, no le decimos nada. Y yo quiero pedirles que si ven a alguien llegar con velo, no volteen a verla como si fuera un bicho raro. Como que si nunca hubieran visto un velo. Es más, como que si nunca ustedes mujeres hubieran usado un velo. No, yo no lo he usado. No los vean raro. Los que son fuertes en la fe deben de tener control propio y tratar a los demás con amor y paciencia, sin orgullo ni actitud de ser superiores. A veces yo he escuchado, no, es que en mi iglesia nosotros sí hacemos esto. ¿Eso sabes qué significa? Que te sientes superior. Estás presumiendo. ¿Y qué crees? Los presumidos, los orgullosos, eso sí, no tienen parte en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Sí vas conmigo? No, es que allá en mi iglesia sí me dejan entrar así. ¿Y? O sea, ese comentario sale sobrando. No, en mi iglesia eso no puede ser. Sale sobrando. A menos que la gente
entré a la iglesia tomando, haciendo desfiguros. O sea, eso ni en ninguna religión es aceptado, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, no tenemos que hacerlo así. Ahora, fíjate bien, tú y yo no morimos por nosotros mismos. Tú y yo no vivimos por nosotros mismos. Tú y yo vivimos y morimos por Cristo. Por Él. Él es el que hace que muramos para el pecado y podamos nacer y vivir para Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice que nosotros vivimos, dice, y si vivimos, vivimos para honrarlo a Él, y si morimos, morimos para honrarlo a Él, porque del Señor somos. Sea que vivamos o sea que muramos, lo honramos a Él, porque de Él somos. ¿Sí? Entonces, no está hablando totalmente de una muerte física, está hablando de una muerte en donde tú te das cuenta que ahora que vives en Cristo y has muerto para el mundo, ahora tú tienes que honrar a Dios en todo lo que haces. ¿Por qué? Porque somos del Señor. Y luego el apóstol Pablo sigue diciendo, porque el que murió por nosotros y luego resucitó es Cristo. Él es el que murió y resucitó. Y ahí mismo en el capítulo 14 el apóstol Pablo dice, y Él te va a juzgar, vas a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Hey, el tribunal de Cristo significa que vas a ser juzgado por tus obras. No eres salvo por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe, ¿sí o no? Pero vas a ser juzgado por tus obras. Si te crees muy fuerte y haces caer a otros, vas a ser juzgado por tus obras. Si eres débil, temeroso e impones cargas y te vas al otro extremo para que nadie peque y pones cargas que ni tú mismo y la iglesia no puede llevar, entonces también vas a ser juzgado por eso. ¿Sí? Entonces la Biblia es muy clara. Ahora, ¿cuál es la mejor manera para no contender? ¿Cuál es la mejor manera para que tú y yo no contendamos? Vamos a ver qué nos dice capítulo 15, versos 2 en adelante. La manera en que nosotros no vamos a contender, en estos versos encontramos por lo menos 4 cosas. Una, agradar a tu prójimo en lo que es bueno para su edificación. Entonces quiere decir, ¿qué es eso? Agradar a tu prójimo en lo que es bueno y que lo edifique. ¿Sí? Lo edifica que le digas que dance, que no dance, que traiga velo, que no traiga velo. ¿Le edifica eso? Entonces no tienes que decírselo. Y lo debes de amar, de agradarlo, para que él pueda ser, dice la Escritura, edificado. ¿Sí? Entonces, recuerdo una ocasión llegué a un lugar, una iglesia allá en la frontera, y no tenía ningún instrumento, ninguno, Benjamín. El único instrumento que había era el pandero. Ni guitarras, ni pianos, nada, solamente el pandero. Entonces yo llegué y en la iglesia donde yo estaba, aunque también era tradicional, había batería, guitarra, bajo, piano. Y yo pregunté, y tampoco batían las manos, tampoco palmeaban, nada más el pandero. Era el único, y no todos podían traer el pandero, uno era el de la unción, panderista, ¿no? Los demás no. Entonces yo llegué a esa iglesia y me recibe el líder de los jóvenes y empezamos a platicar
digo que yo era cristiano y bueno, pues ya sabe, ¿no? Todo lo que le preguntan a uno cuando llega uno a una iglesia. Entonces le dije, oye, ¿y por qué no tienen música? Inocente de mí. Porque la Biblia no dice que debemos de tener ni guitarra, ni piano, ni bajo, ni batería, porque eso ni siquiera en la Biblia existían. Dije, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí. ¿Y en tu iglesia tienen eso? Le dije, sí. Le dije, ¿por qué no palmean? No, eso no está bien. Solamente los levitas. La iglesia no. Dije, digo, pues es que en mi iglesia sí palmean. ¿Y qué me dice? Te espero la próxima semana. Trae todas las citas bíblicas fundamentadas en donde por qué sí, por qué no, y yo te voy a traer las mías. No, pues me sigue esperando. Si tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Y no necesitas andar contendiendo ni andar preguntando si es de Dios o no es de Dios. Entonces, la mejor manera para no contender es estudiando las Escrituras, porque ahí vas a encontrar. La mejor manera para no contender es que tengamos el mismo sentir de Cristo. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Amar al prójimo, ¿sí o no? Ese era el sentir de Cristo. Entonces, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Amarlo. No pelear. Amarlo. Abrazos, besos. No peleas. ¿No? Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. También, la mejor manera para no contender es creer en Dios, creer en Jesús, para ser llenos de todo gozo y paz. Entonces, cuando tú y yo somos llenos del gozo del Señor y la paz del Señor, y el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué crees? No vamos a contender. ¿Por qué? Porque la palabra no está para contender. La palabra nos enseña que debemos de amarnos unos a otros, ¿sí o no? Es lo que la Biblia dice. Entonces, como para cerrar ya, debemos de entender que nosotros no debemos de preocuparnos en ser fuertes en la fe, sino más bien dicho, lo que debemos de preocuparnos es mostrar amor y paciencia para los que son débiles. Si alguien piensa y dice que lo que nosotros hacemos o lo que él hace, eso está bien, por amor a él, por mostrarle paciencia y para que no pelees y que no te robe el gozo, entonces no lo hagas. ¿Sí van conmigo? Si alguien dice, no, es que tú no puedes comer carnitas porque el puerco no se debe de comer porque es inmundo. Bueno, pues por ese día abstente de comer carnitas. Pues ya, ni modo. Al otro día te repones, ¿no? Cuando no esté él o ella. ¿Sí? De esa manera honramos a Dios en nuestra vida y en nuestra muerte, porque somos del Señor. Qué bueno es que cuando pase el tiempo, la gente pueda decir, fulano de tal nunca discutió conmigo, nunca peleó, ni me confrontó, nunca lo hizo, más bien dicho, nunca contendió conmigo por la palabra. Nunca. Recuerda que un día estaremos en el tribunal de Cristo. Seremos juzgados por las obras que hicimos. Seremos juzgados por aquellos nuestros hermanos que de acuerdo a nuestras obras los hicimos caer. Por eso sí vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados por no ser entendidos en la Escritura, imponiendo nuestros temores en cuanto a la fe. Por eso sí vas a ser juzgado. Entonces, lee la Biblia antes de decir, es que la Biblia dice esto. Sí lo dice, pero entiéndelo, que no sea tu idea, que sea lo que Dios te revela. ¿Sí?
Porque si es tu idea, estás en serios problemas. La Biblia, cuando tú la lees, no vas a imponer tu libertad en hacer las cosas. Es decir, hay gente que la Biblia o la palabra la toma para su libertinaje. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Entonces, no podemos ser de esa manera, sino que nosotros debemos de tener cuidado, tener juicio. Debemos de leer la Escritura para poder entender lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos dice. En una ocasión, con este testimonio cierro. En una ocasión hubo un pastor que me pidió, le dijo a su hermana que asistía con nosotros a la iglesia y pidió hablar conmigo. Lo cité en la oficina de la iglesia y lo estamos, creo que a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana. Yo me estaba aseando, me estaba bañando. Y cuando estaba bañando, Dios me dijo: mi palabra no es para contender. Yo me quedé así, dije, es cosas que Dios te habla, pero no entiendes. Y seguí bañándome y otra vez: mi palabra no es para contender. Y entonces se me vino a la mente: tienes una cita con un pastor. En ese día andaba yo con muletas porque me había lastimado un pie. Y le dije a mi esposa: llévame. Me llevó en la camioneta. Y cuando íbamos le dije: Dios me dijo que no debo de contender con el pastor. Cuando me iba yo bajando, el pastor dijo: no, pastor, quiero llevarte a mi iglesia. Aquí no, quiero invitarte a mi iglesia. Entonces dije: bueno, pues vamos. Y llegando allá me empezó a cuestionar de algunas cosas de la Biblia. No voy a hablar de qué, pero me empezó a cuestionar de algunas cosas. Me dijo: ¿y tú por qué lo haces? Muéstrame en la Biblia por qué se hace, porque yo eso no lo hago. Y a ella yo le he enseñado que no lo tiene que hacer. ¿Por qué lo haces? Así. Entonces le dije: ¿sabes qué? Yo no voy a contender contigo la palabra del Señor. Se acabó la reunión, muchas gracias, y ya me voy. Entonces me dijo: no, espérate, es que quiero que me des un consejo. Le dije: próxima pregunta que hagas para contender la palabra, no puedo quedarme, yo me voy. Porque Dios fue muy claro: mi palabra no es para contender. Iglesia, la palabra de Dios no es para contender. Si tú quieres adorar con manos levantadas, adóralo. Si quieres adorar con las manos cruzadas, adóralo. Si quieres adorar hincada, postrada, adóralo. Yo no te voy a decir que lo hagas o que no lo hagas. Tú sabes y tú debes de tener una convicción de cómo hacerlo. ¿Sí, iglesia? Porque esto es lo que la Biblia nos enseña. No podemos contender la palabra, mucho menos con alguien, mucho menos con los de casa. Así es de que, iglesia, cuando alguien esté haciendo algo y tú sientas que está mal, de acuerdo a tu opinión, ora a Dios para que Dios hable con él y él pueda entender que lo que está haciendo no es correcto. O que hable contigo para que Dios te diga que lo que tú estás haciendo y que tu opinión no es correcta. ¿Sí o no? Porque a veces pensamos que el otro está mal, pero los que estamos mal somos nosotros. ¿Sí? Entonces, póngase de pie, iglesia, vamos a dar gracias a Dios. No contender. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, creo que nos habla en toda la epístola, habla muy claro para la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la epístola a los romanos está hablada para los gentiles de Roma y está para dar el mensaje de salvación y para darnos alguna educación cristiana
de tal manera que podamos nosotros entender lo que a Dios le agrada. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar que nosotros no debemos de contender. Señor, en algunas cosas hemos entendido tu palabra y somos fortalecidos. Hay fortalezas en nuestra vida, pero también, Señor, en algunas cosas somos débiles todavía. Yo te pido para que nos ayudes y que podamos entender tu palabra, que podamos escudriñar las escrituras de tal manera que podamos entender lo que tú quieres y de una manera correcta, para que podamos crecer en nuestra fe, para que podamos ser fortalecidos en nuestra fe, y que cuando tengamos, Señor, que platicar o convivir con alguien que es débil en su fe, en esa área, Señor, que podamos amarlo, que podamos ser pacientes con ellos, pero que no nos robe ni el gozo ni la paz por lo que ellos crean que no es correcto. Padre, te damos gracias porque tú nos has llamado a libertad, Señor, y en libertad queremos vivir, pero jamás queremos vivir en libertinaje. Señor, tú nos has llamado a ser humildes y mansos de corazón, pero jamás queremos vivir en temor o con miedos, pensando que todo es pecado y entonces no debemos de hacer nada. Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas que tanto fuertes como débiles en la fe no debemos de discutir, no debemos de contender, no debemos decir que nuestra opinión es mejor que la otra, no debemos de ver menos a otros, sino debemos amarlos, debemos quererlos, debemos honrarlos, porque tú eres el que moriste en la cruz del Calvario por amor a nosotros, Señor. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos tuyos. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a nuestros amigos que nos están viendo, que Dios te bendiga. Te esperamos próximo domingo. Nuestros servicios presenciales, 9 de la mañana, 11:30 de la mañana. Tenemos 2 servicios el día domingo y estaremos transmitiendo el servicio de las 11:30 de la mañana. Así es de que hemos cambiado los horarios para que, si nos estás escuchando, domingo 11:30 de la mañana estaremos transmitiendo. Que Dios te bendiga, un abrazo, cuídate mucho y te esperamos. Bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro trasquedó, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy,